Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como ya habrán adivinado por el título, hoy nos vamos a sumergir de lleno en el mundo de las telenovelas turcas, y no cualquier telenovela, sino una que es pura dinamita. Hoy vamos a diseccionar, analizar y vivir de nuevo Aşk Memnu, que traducido sería algo así como Amor Prohibido. Prepárense porque esto es mucho más que un simple romance con el que pasar el rato, es un torbellino de secretos oscuros, traiciones que queman, una pasión desmedida que nubla la razón y personajes que los van a tener literalmente al borde del asiento mordiéndose las uñas de la intriga. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Y activen esa campanita que tanto amo para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos sobre series, películas, fenómenos virales, y toda la cultura pop que nos encanta. Les prometo que siempre les traigo lo mejor. Y si ya me siguen desde hace tiempo, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. De verdad que significa el mundo para mí y me da la energía para seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos vamos a hablar de Aşk Memnu, la telenovela turca que se ha convertido en una verdadera obsesión, un culto para muchos incluyéndome. Y no es para menos porque la historia, la trama, los personajes, todo es absolutamente adictivo. Una vez que entras en este universo, no hay vuelta atrás. Imaginen esto, pónganse en situación. Bihter Ziyagil, una joven hermosa, sofisticada, con una belleza que deslumbra y una elegancia innata, decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado, un hombre mayor que ella, con una posición social envidiable. ¿Por qué toma esta decisión? Bueno, aquí entramos en el terreno de las motivaciones complejas y las circunstancias personales. En parte para escapar de la sombra opresiva de su madre, Firdevs Ireolu, una mujer ambiciosa hasta la médula, calculadora como una experta jugadora de ajedrez, que solo piensa en el dinero y el estatus social. Bihter, resentida por el comportamiento manipulador de su madre, buscando desesperadamente una vida más cómoda, más lujosa, y con el prestigio que tanto ansía, ve en Adnan la solución perfecta, la llave para abrir las puertas de un mundo que siempre ha deseado. Pero claro, como dice el dicho, la felicidad no se compra con dinero, y Bihter lo aprenderá de la manera más dolorosa. Una vez instalada en la fastuosa mansión de los Ziyagil, un palacio lleno de lujos y comodidades, Bihter se siente cada vez más atrapada, más aburrida, como un pájaro en una jaula de oro. Adnan es un hombre bueno, amable, generoso, un caballero en toda la extensión de la palabra, pero la diferencia de edad es evidente, palpable, y la pasión, la chispa, ese fuego que enciende el alma, brilla por su ausencia. La relación se basa más en el respeto y la admiración que en el amor verdadero y la conexión íntima. Y aquí, damas y caballeros, es donde la historia se pone realmente interesante, donde el drama alcanza su punto álgido, donde las emociones se desbordan. En la vida de Bihter aparece Belul Aznedar, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Belul es todo lo que Adnan no es, carismático, impulsivo, lleno de vida, con una energía desbordante y una reputación de conquistador que lo precede. Es un espíritu libre, un seductor nato, un hombre que sabe cómo encender la pasión en una mujer. La química entre Bihter y Belul es instantánea, explosiva, como una bomba a punto de estallar. Desde el primer momento se sienten irremediablemente atraídos el uno por el otro, como dos imanes que no pueden evitar unirse. Comienza así un juego peligroso, un juego prohibido que desafía las convenciones sociales y las normas morales. Bihter y Belul intentan resistirse a la tentación, luchan contra sus sentimientos, pero la atracción es demasiado fuerte, incontrolable, como una fuerza de la naturaleza. Poco a poco se van acercando cada vez más, se enredan en una danza seductora llena de miradas furtivas y encuentros secretos, hasta que finalmente ceden a sus deseos más profundos y comienzan una aventura clandestina que podría destruir a toda la familia Ziyagil, desmoronando los cimientos de su mundo perfecto. Lo que hace a Aşk Memnu tan cautivadora, tan adictiva, es la complejidad de sus personajes, sus motivaciones contradictorias y sus luchas internas. Bihter no es simplemente una mujer malvada, una villana despiadada que engaña a su marido por puro placer. Es una mujer atormentada por su pasado, marcada por las heridas emocionales infligidas por su madre, desesperada por encontrar la felicidad, el amor verdadero y la validación que tanto anhela. Belul, por su parte, no es solo un joven guapo y superficial. Es un hombre inmaduro e irresponsable que se deja llevar por sus impulsos, sin pensar en las consecuencias devastadoras de sus actos. Está atrapado entre el deseo y la culpa, entre la pasión y la lealtad. Adnan, el marido engañado, el patriarca de la familia,
es un hombre bueno, inocente, que ama profundamente a su esposa y a sus hijos. Es un personaje trágico, un hombre honorable que se encuentra atrapado en una situación que no comprende, que lo destroza por dentro, que lo sume en la confusión y la desesperación. Él representa la bondad y la inocencia en un mundo corrompido por la ambición y la lujuria. Y luego está la temible Firdevs, la madre de Biter, una mujer intrigante, manipuladora, ambiciosa, que teje una red de mentiras y engaños a su alrededor para conseguir lo que quiere, sin importar a quien tenga que pisotear en el camino. Es un personaje odiado y amado a partes iguales, porque es absolutamente brillante en su maldad, es una maestra del engaño, una estratega implacable que siempre está un paso adelante de los demás. La serie está llena de momentos de tensión palpable, de pasión desbordante, de drama intenso que te corta la respiración. Cada episodio te deja con ganas de más, te mantiene pegado a la pantalla, ansioso por descubrir qué pasará a continuación. Los secretos se van revelando poco a poco, las mentiras se acumulan como una bola de nieve que crece sin control, y la situación se vuelve cada vez más insostenible, hasta llegar a un punto de no retorno. Pero Aşk Memnu no es solo una historia de infidelidad y traición. Es también una profunda reflexión sobre la sociedad turca, las diferencias de clase, el papel de la mujer en el matrimonio, las presiones sociales que enfrentan las personas para mantener las apariencias y la búsqueda de la identidad en un mundo lleno de expectativas y convenciones. La serie fue un éxito rotundo en Turquía, batiendo récords de audiencia y generando un gran impacto cultural. Fue doblada y subtitulada a numerosos idiomas y ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. Y no es difícil entender por qué. La historia es universal, atemporal, y toca temas que resuenan en el corazón de las personas de todas las culturas. El amor prohibido, la pasión desenfrenada, la traición dolorosa, el drama familiar, son temas que siempre han fascinado a la gente, que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Además, la producción de la serie es impecable, un verdadero festín visual. El vestuario es exquisito, elegante, refleja la sofisticación y el estatus social de los personajes. La escenografía es impresionante, la mansión de los Cillagil es un palacio de ensueño que evoca el lujo y la opulencia. La música es emotiva, envolvente, complementa a la perfección las escenas y realza las emociones de los personajes. La dirección es magistral, creando una atmósfera de tensión y drama que te atrapa desde el primer minuto. Los actores son excelentes, verdaderos artistas que logran transmitir la complejidad de sus personajes a la perfección, haciéndonos sentir sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus deseos. Si aún no han visto Aşk Memnu, les recomiendo encarecidamente que lo hagan, que se sumerjan en este universo fascinante y adictivo. La pueden encontrar en varias plataformas de streaming con subtítulos en español. Prepárense para engancharse desde el primer episodio, para pasar noches en vela viendo un capítulo tras otro, para emocionarse, enojarse, llorar y reír con los personajes. Les aseguro que no se arrepentirán. Y si ya la han visto, cuéntenme en los comentarios qué les pareció. ¿Les gustó la historia? ¿Qué personajes les parecieron más interesantes? ¿Se identificaron con alguno de ellos? ¿Están de acuerdo con el final? ¿Qué les pareció el desenlace de la historia? Me encantaría saber su opinión, leer sus comentarios y debatir sobre esta telenovela que nos ha robado el corazón. Aşk Memnu es una telenovela que te hará reír a carcajadas, llorar a mares, enojarte hasta querer gritarle a la pantalla, y enamorarte perdidamente de alguno de los personajes. Es una historia que te hará reflexionar sobre el amor en todas sus formas, la pasión desenfrenada, la moralidad cuestionable y las consecuencias devastadoras de nuestros actos. Es una serie que te dejará pensando durante mucho tiempo después de haberla terminado, que te hará cuestionar tus propias decisiones y relaciones. Así que ahí lo tienen, mi análisis exhaustivo, mi declaración de amor a Aşk Memnu, la telenovela turca que se ha convertido en mi última obsesión, en mi guilty pleasure favorito. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya animado a ver la serie, o a volver a verla si ya la conocen. En resumen, Aşk Memnu es mucho más que una simple telenovela, mucho más que una historia de amoríos y enredos. Es una obra maestra de la televisión turca, una historia compleja y apasionante sobre el amor prohibido, la traición, la ambición, y las consecuencias inevitables de nuestras decisiones. Los personajes son ricos y complejos, la producción es impecable, y la historia te engancha desde el primer momento, te atrapa en su red de intrigas y pasiones.
Si buscas una serie que te haga sentir, pensar, debatir y emocionarte, Ask Memnu es la opción perfecta. Recuerden que Biter no es solo una villana, es un personaje complejo con motivaciones profundas, con un pasado que la atormenta y un presente que la desespera. Y Belul, bueno, Belul es Belul, un personaje controvertido que despierta amor y odio a partes iguales. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad que aprecio su tiempo y su atención. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios abajo con sus opiniones sobre Ask Memnu o cualquier otra telenovela turca que les guste. Me encanta leerlos y responderles. Y ahora el llamado a la acción que nunca puede faltar. Si les gustó el vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, con todos los amantes de las telenovelas turcas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes, a seguir compartiendo mi pasión por las series, películas y cultura pop. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.